un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición sin Tabú. Soy Paola Alvarado. Soy Sunexi García. Y para nosotras es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y compartir información sobre nutrición, salud, estilo de vida saludable con información basada en evidencia científica. El día de hoy platicaremos sobre dietas veganas y vegetarianas. Suni, comenzamos. Creo que algo importante antes de comenzar a hablar sobre las dietas vegetarianas o veganas es dejar en claro los conceptos, ¿no? Porque muchas veces en la población llega a existir cierta duda, ¿no? Si es lo mismo, ¿no? En el caso de las dietas vegetarianas podemos decir que es una dieta donde excluye al 100% o al menos trata de excluirlo lo más posible lo que son alimentos de origen animal, ¿no? Llámese lácteos, carne, huevo, etcétera. La semi-vegetariana o flexi-vegetariana, creo que hoy en día la conocemos como basada en plantas, ¿no? Que ocasionalmente podemos nosotros incluir alimentos de origen animal, pero que al 100% casi tratamos de que no consumamos alimentos de origen animal. Y a lo mejor, no sé, una ocasión que no encontramos algo accesible para poder seguirla, poder romper, ¿no? A lo mejor en ese momento, o por situación de salud, que a lo mejor tenemos que regresar a comer un poquito de alimentos de origen animal, o en las reuniones, ¿no? Que ahorita viene la temporada toda de convivencia y demás. Entonces, a esto le llamamos dieta basada en plantas, flexi-vegetariana o semi-vegetariana. Creo que también tenemos otros conceptos como la ovo-lacto-vegetariana, en donde pues, se permite el consumo de huevo, de lácteo, como fuente de proteína, pero se excluyen las carnes y otras fuentes animales. La pesco-vegetariana, que es justamente la fuente de proteína, pescado. Y omitimos la carne, pollo, etcétera. La ovo-vegetariana, que nuestra fuente de proteína va a ser el huevo, excluyendo otras fuentes de origen animal. La lacto-vegetariana, que sí incluimos los lácteos en nuestra dieta y excluimos todos los demás. Y la vegetariana estricta, que aquí es donde sí tenemos que eliminar los alimentos de origen animal, ¿no? Todos los derivados y las carnes en sí. Y creo que la parte de vegano es ya otro concepto completamente distinto que engloba concepto de estilo de vida, ¿no? Y bueno, justamente además de omitir los alimentos de origen animal, derivados, suplementos también de origen animal, también es importante recalcar de que este estilo de vida no consume ni siquiera productos derivados de los animales, ¿no? Llámese pieles, bolsos, calzado, etcétera, inclusive hasta los cosméticos no los utilizan si es que fueron probados, ¿no? en animales. Sí, es todo una forma de vivir. Creo que es la complejidad de no nada más la comida, como mencionaba, sino que también se consideran otros aspectos. Y en relación a ello, a la confusión entre vegetarianismo y veganismo, también está el típico mito, ¿no? De qué tan difícil, qué tan complicado va a ser, qué tan costoso llega a ser. Yo creo particularmente que hablando de los vegetarianos, resulta, desde mi parecer, un tanto más fácil de lograr. ¿Por qué? Porque tenemos la inclusión de lo que sería pues de las claras, de lo que serían ciertos derivados lácteos que si bien son parte de nuestro día a día, pero como todo, pues también la parte de cambiar estilo de vida y de tener nuevos hábitos va a tener su propio reto. Entonces creo que es una buena forma como para cuando una persona quiere ser vegana, a lo mejor hacer la transición de forma paulatina para que no sea tan agresivo. Por ejemplo, con los pacientes renales que a veces también llegan con esta pregunta, ¿no? O sea, ya mi función renal es bajita, he escuchado que la dieta vegetariana o el hacerme vegano ya me va a dar muchos beneficios, que sabemos que sí es un hecho, son nefroprotectoras y cardioprotectoras, pero pues también se consideran más aspectos del entorno social, de la cuestión económica, de sus hábitos, en su rol, a qué se dedica esa persona para que pueda entonces tener buenas opciones en lo que va ganando un poquito como de conocimiento a las preparaciones. Y por otra parte, creo que la dieta vegana ahí sí sería un poco más, no difícil, pero sí conlleva más
puntos, claro, más compromiso, y también suele ser un poquito más caro, si queremos verlo, por los sustitutos de carne muy particulares que tendrían que utilizar, a excepción de los vegetarianos que sí pueden hacer uso de estos derivados lácteos. Sí, justamente, ¿no? Y bueno, es lo que creemos que puede haber mucho conflicto por lo caro, ¿no? De repente podemos encontrar pacientes, como lo mencionabas, con enfermedad renal y que justamente cuando están en etapas tempranas, ¿no? Decimos, pues va a ser una dieta semi-vegetariana, ¿no? Y ahí utilizamos estos términos que mencionaba, porque si bien no dejan de comer carne, pero sí limitamos un poquito el aporte, ¿no? De proteína por la función renal. Entonces creo que de todas estas que mencionábamos y lo que tú decías, ¿no? De cómo adaptarnos y si es sostenible, creo que dentro de las más fáciles, por así decirlo, de llevar es la semi-vegetariana, ¿no? Que ocasionalmente puedes darte los ciertos lujitos de repente. De hecho, aquí una estrategia bien como padre y que se adapta a muchos de los pacientes es establecer un día a la semana sin carne, ¿no? El típico lunes sin carne o miércoles sin carne. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos teniendo esta flexibilidad en lo que son sus platillos y que de forma inconsciente van adaptándose y van aceptando estas opciones más vegetarianas, y al final del momento, o sea, ya cuando hacen un análisis de cómo se sintieron, de qué tan difícil estuvo, qué tan les fue con las ideas, con la propuesta del menú, o hasta ellos mismos se motivan y empiezan a sacar como que las recetas o a adaptar lo que era de origen animal a la versión ya sin fuente de origen animal, y creo que esa es una estrategia bastante práctica para comenzar a ver este tipo de beneficio tanto a la parte de salud como también a la cuestión del medio ambiente. Sí, justamente era lo que te iba a comentar, ¿no? Ahora lo que decías tú de lunes sin carnes, justo creo que surgió por esto, por la sostenibilidad también del medio ambiente y más que nada también por la parte social, ¿no? Creo que a los pacientes de repente que quieren volverse vegetarianos o veganos, lo que más les cuesta es la parte social, ¿no? De que no encuentran los platillos o la misma sociedad, ¿no? Como la presión. Sí, que tienen que adaptarse a la fiesta, tienen que adaptarse a la reunión, incluso cargar con sus preparaciones porque pues no hay, bueno, ya yo he identificado más opciones de restaurantes, de cafés en los cuales pues el menú es más amplio con tendencia a lo vegetariano o a lo vegano, pero hasta hace poco pues sí era como un poco la limitante del por qué no puedo tener éxito, ¿no? En mi transición, o el por qué tengo que estar pues aislándome o tratando de compensar esta parte de lo que mencionabas del entorno social. Entonces creo que tiene muchos beneficios, pero también hay muchas limitantes que por desconocimiento o por falta de esta red de apoyo o por esta falta de identificar particularmente la necesidad o el entender que va más allá, como bien mencionábamos, o sea, literal es un estilo de vida, y creo que es muy buena la opción de ser un poco más flexibles y de intercalar este consumo de proteínas de origen animal, pero al mismo tiempo la misma sociedad como que a veces no nos ayuda mucho a poder hacer uso de este tipo de adaptaciones en la dieta. Ni los restaurantes, ¿no? Ya lo comentabas ahorita que de repente son limitadas las opciones y a veces más caras, ¿no? Por alguna razón, los precios también en los restaurantes es mucho más caro el hecho de que sea algo a la vegetariano o más basado en plantas que algo tradicionalmente de origen animal, ¿no? Así es, creo que tenemos que tratar de impulsar cuando identifiquemos que se puede llevar o que realmente vamos a tener un efecto terapéutico particular, que es el objetivo, que es lo que queremos, o simplemente porque ya la persona toma la decisión, ¿no? Hablando de general, una persona que goza de salud, pero que tiene cierto interés por este tipo de dietas, creo que, o bueno, de estilos de vida, creo que sería bastante útil. Y me gustaría aprovechar ahorita para mencionar como tal estos beneficios, o sea, el por qué tratamos de hacer este día de un día a la semana sin carne o al menos 2 veces a la semana el consumo de la carne de origen animal. Bueno, sabemos que son muchos. Justamente, o sea, la contribución de las dietas basadas en plantas o demás de origen vegetal justamente son las contribuciones a la función inmunológica. O sea, se ha visto que dentro de la función inmunológica aumenta en el mismo paciente, ¿no? Entonces, no es magia, al final no es magia, son muchos componentes que tienen los vegetales, fitoestrógenos, fitoesteroles, polifenoles, etcétera, que al final nos van a ayudar y son fuente de antioxidantes, ¿no? Entonces, tienen su porqué, tampoco es que sean mágicos porque sí, ¿no?
La salud intestinal creo que está de más mencionar por la parte de los prebióticos, por la parte de la fibra, ¿no? Que al final nos va a beneficiar. Claro, sin dejar de lado la parte del FODMAPs, ¿no? Que esa es otra historia, pero en general nos pudiera ayudar, ¿no? Nos puede beneficiar mucho la salud intestinal. Nos ayuda también a otras enfermedades, ¿no? Algunas enfermedades autoinmunes, porque justo las dietas vegetarianas se consideran antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque son más naturales, no tienen tanto procesado y por tanto entre las enfermedades inmunitarias o autoinmunes como artritis reumatoide, etcétera, nos puede ayudar a reducir la inflamación sistémica que tenemos, ¿no? En general. Sí, totalmente de acuerdo. También por mencionar la parte cardiovascular, la parte de la presión arterial, que también sabemos que un consumo suficiente de el potasio que encontramos, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, en todos estos alimentos pues naturales, va a resultar benéfico y a final de cuentas también contribuye a que se tenga estas cifras pues en rangos normales. La parte del metabolismo de los lípidos, que también se va a ver muy favorable con esto, con esta adaptación en la dieta. De hecho, un estudio reciente publicado en JAMA aborda lo que serían todos los beneficios cardiovasculares de personas que consumen al menos 4 veces a la semana productos así completamente pues naturales, vegetales, frutas, granos, semillas, leguminosas. Entonces creo que es algo de lo que todos nos podemos beneficiar. Obviamente hay particularidades en cuestiones de patologías que sin duda también sabemos que tienen un efecto positivo, pero creo que es algo que yo particularmente sí lo hago. A mí me gusta darle variedad a mis platillos, a mis alimentos en la semana y también pues me sirve, ¿no? Para checar como las combinaciones de los platillos que sugiero, pero creo que es algo que hasta donde yo lo puedo compartir, por lo que yo he evaluado y por lo que me toca prescribir, creo que es algo que se puede adaptar el consumo de alimentos vegetales de 1 o 2 por semana sin tanto problema. Sí, justamente. ¿Y qué me dices de la glucosa? O sea, sí, una dieta vegetariana que incluye, obviamente, verduras, incluye vegetales, verduras, frutas, pero le tienen miedo a las frutas a veces también por la parte del gran mito, ¿no? De las personas que tienen diabetes, de cómo voy a volverme vegetariana y comer frutas y al final, ¿qué me va a causar, no? Entonces, también se ha visto que controla bastante bien la glucosa, o sea, por lo que ya mencionaba, los alimentos como las leguminosas, que son buena fuente de proteína, buena fuente de carbohidratos complejos y que van a ayudar a estabilizar la glucosa, ¿no? O sea, en lugar de elevarla. También, no sé si recuerdas esta parte de la duda que se tenía de que las proteínas vegetales no eran como de calidad, así que iban a ser insuficientes y que entonces iba a tener una descompensación la persona. Entonces, creo que también hay como me gustaría aprovechar este espacio para resaltar que también esto no es así, no es de esa forma. El hecho de que hagamos también combinaciones particulares y que hagamos estrategias de combinar, por ejemplo, la cuestión del hierro vegetal, el hierro NOEM, con la cuestión de la vitamina C, para hacerlo un poco más accesible al momento de estar con la parte de la absorción. Son estrategias que a final de cuentas ayudan también a poder aprovechar al máximo todo lo que son estos nutrientes que nos van a brindar pues tanto las proteínas vegetales como todo lo demás, frutas, verduras, leguminosas. Sí, y eso retomando lo que tú mencionas de las proteínas, yo seguramente cuando tú estudiaste, ya sabes que te enseñaban el típico plato del bien comer y de que combina leguminosas y cereales para lograr una proteína completa en una sola comida, ¿no? Que al final recordemos que las proteínas completas pues las vamos a encontrar cuando tenemos los aminoácidos completos, los aminoácidos esenciales. Sabemos que dentro de los cereales no tenemos todos los aminoácidos esenciales y en las leguminosas tampoco, ¿no? Sin embargo, el combinarlos sí nos ayuda a tener ese aporte de todos los aminoácidos esenciales, logrando la proteína completa, la proteína de calidad o de alto valor biológico, ¿no? Sin embargo, se ha visto en los últimos años de que ya no es en la misma comida como a mí me la enseñaron, ¿no? De que en la misma comida tienes que comer frijoles y tortilla para lograr la proteína, sino que a lo largo del día la suma de todos esos aminoácidos que tú consumas, mientras los tengas en esas 24 horas, te garantiza tener las proteínas de alto valor biológico y que al final tú puedas tener el aporte necesario de proteína. Y digo alto valor biológico porque ya se está quitando ese término, ¿no? También, pero para los que todavía no están familiarizados con eso, para que sepan que ya se está quitando, ¿no? Sí. Y luego también esta parte de los suplementos con proteínas vegetales. Sí. También que cada vez va como más, va creciendo más estas opciones por lo mismo, ¿no? Porque se le han visto un montón de beneficios
Y volvemos a lo mismo, cuando no se cubren los requerimientos, pues hacemos uso de la parte de suplementos orales, y que tengan todavía esta línea a mí me parece muy fabuloso, porque va a haber muchas personas pues ya veganas, vegetarianas, que claro que necesitan un extra. ¿Por qué? Porque son atletas o porque simplemente se mantienen como muy activos y se necesita un poquito más de este aporte proteico. Incluso para la población en general. O sea, tú sabes que a veces el ritmo de vida no te da para que te sientes a comer en algún momento toda tu proteína, tus carbohidratos y demás, y que es mucho más sencillo, más fácil. No quiero decir que es la salida fácil, pero al final creo que es mejor optar por un batido, no sé, en mi persona, ¿no? De que salgo corriendo de casa y al final termino comiendo, no sé, unas galletitas. Prefiero echarme una proteína de vegetal en un licuado que sé que me va a nutrir más que a lo mejor las galletitas, ¿no? O el pancito o algo así que está rico, pero al final te son de ayuda, ¿no? Este tipo de proteínas, y que se ha visto que tienen mejor digestibilidad también en el tracto gastrointestinal, mejor tolerancia que una proteína de origen animal, inclusive en suplemento, ¿no? Y bueno, hablando un poquito del impacto ambiental también, en un estudio que yo estaba leyendo, mencionaba que si, por ejemplo, reducíamos el consumo de carnes o derivado de los animales, ¿no? Huevo, lácteos, hasta en un 50%, a nivel mundial se podía estimar que podía reducir un 40% la producción de CO2 que estamos teniendo hoy en día. Entonces, creo que también fomentarlo a los pacientes, nosotros como nutriólogas desde nuestra trinchera y de nuestro poder, fomentar aunque sea 1 día, 2 días sin carne, ¿no? A la semana, o sin productos de origen animal, que sí, a veces nos cuesta un montón a la elaboración de los menús, ¿no? De repente. Sí, o la accesibilidad en cuanto a la preparación, al tiempo, pero creo que sí se puede, motivándonos desde todos los beneficios y cómo se suma en todos los aspectos, creo que sí se puede. Sí se puede. Y luego también un poquito, bueno, fomentando esa parte de la dieta basada en plantas, creo que me gustaría dejar más en claro que creo que este es uno de los términos que más podemos utilizar como profesionales de la salud. No fomentar el estilo de vida vegetariano, porque al final, pese a que son muchos beneficios, puede que no todas las personas lo puedan sobrellevar, ¿no? Al final. Pero sí fomentar una dieta basada en plantas, que al final este término pues es justamente eso, tratar de darle prioridad a todos los vegetales, y que el día que consumas alimentos de origen animal o carnes y demás, sea de una forma muy, muy tranquila, ¿no? Y esto puede ser sostenible económicamente, fomentar el consumo de alimentos también locales. Aquí en México tenemos la dieta de la milpa, ¿no? Entonces, que al final el frijol, la tortilla, yo no sé por qué le tienen miedo a la tortilla. Para mí es mi amiga la tortilla, pero tortilla, frijol, son alimentos ricos, que al final también son buena fuente de proteína, se pueden incluir perfectamente en la dieta basada en plantas, tienen buen aporte de fibra, y que al final también nos pueden jugar un beneficio económico, porque son locales, que bueno, a veces suben, a veces baja la canasta, pero fomenta. Y es parte de pues, nuestra cultura, ¿no? Nuestra forma de alimentarnos. Creo que eso es lo más padre, el asegurarles su estado de nutrición con cosas que sean prácticas, con cosas que sean pues muy de nuestra cultura, y al mismo tiempo cubriendo un beneficio pues positivo a la... Sí, justamente sin alimentos industrializados, porque también muchas veces creemos que una dieta, como lo mencionabas, si queremos buscar un sustituto de carne, claro que sí va a ser más caro, claro que sí vamos a tener alimentos ultraprocesados en nuestra alimentación, pero si buscamos alimentos que son naturales, huevos, lácteos, y que lo vamos empleando pero ocasionalmente en nuestra vida diaria, podemos llevar una dieta basada en plantas libre de procesados, ¿no? También, o sea, más natural. ¿Y cómo llevarla? O sea, ¿cómo llevar la dieta adecuada? Pues yo creo que primero pues ya evaluando bien a la persona, evaluando todo el contexto, todo lo que conlleva, y de ahí creo que parte importante de esto es una buena planificación. Si aterrizamos en lo que es la consulta, el hecho de que identifique que estamos cubriendo cada uno de los grupos de alimentos, también va a generar como esta tranquilidad a la persona de que no se va a descompensar, de que no se va a alterar su estado de nutrición. Por ejemplo, hablando de la cuestión en macronutrimentos, proteínas, ¿qué se te viene a la mente? Pues depende, ¿no? Depende qué tipo de régimen quieren los pacientes. Para mí, exacto, leguminosas, la parte de los cereales, la parte de las verduras. Con la cuestión de las grasitas, aquí podemos encontrar un sinfín de combinaciones por los aceites que sabemos que podemos consumir en crudo y realizar como esta parte de las vinagretas, o del tipo como de aderezos pues más caseros y saludables. También todas las semillas, las oleaginosas, que bien nos van a dar una proteína vegetal, y al mismo tiempo el tipo de ácidos grasos que son pues benéficos y que vamos a cubrir sin ningún problema el requerimiento pues energético
del día, ¿no? De la persona. Y el aguacate. Correcto. ¿Sí era ahí? Y el aguacatito, claro que sí. Ya le dio el ataque. Ok. Vas. ¿Qué es eso? Ya no voy a decir el aguacate. No, sí, lo dices muy bonito, sí. ¿Listo? Y el aguacate. Sí, claro, importantísimo. Y tantas personas que no les gusta y tantos beneficios que tiene el comerlo que realmente pues da tristeza. Pero bueno, se pueden hacer muchas estrategias en preparaciones, en recetas, irlo incluyendo poco a poco para que también sea una fuente importante para cubrir lo que ya mencionaba de las calorías. Sí, justamente. Y creo que también algo importante son los minerales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha controversia con esto porque, bueno, si me quitas esto, entonces voy a estar deficiente de tal mineral o qué me va a pasar, ¿no? No sé si también llega esta duda a tu consulta. Sí, por ejemplo, el calcio. O sea, de repente es muy, ¿cómo no voy a tomar lácteos o cómo no voy a comer queso? ¿Y el calcio de dónde lo voy a obtener, no? Entonces, es buscar y explicar al paciente que sí hay fuentes también vegetales de calcio, de zinc, de magnesio, ¿no? Que son muchos de los que de repente encontramos también en los alimentos de origen animal. No sé, la vitamina E, la vitamina A, lo que es la vitamina D, ¿no? También que podemos encontrar en los alimentos de origen animal y que de repente sí existe este mito de ¿y de dónde los voy a obtener, no? Aquí resulta bastante útil poder tener como también hasta para compartirles a ellos esta parte del material en la consulta en los cuales podemos dejar claro con qué porción de, por ejemplo, frutas y verduras podemos cubrir este tipo de fuentes de minerales y que muchas veces se desconoce que, por ejemplo, 2 guayabas tienen más contenido de vitamina C que la naranja o que con una pequeña porción de, no sé, X verdura ya se cubre el aporte específico de algo que queramos buscar, ¿no? Entonces creo que también aquí es mucho de apoyarnos en la parte de la información y de estar como educando de forma correcta y quitando la mayor cantidad de dudas. ¿Para qué? Pues para que podamos alentar a más personas a hacer este tipo de pues intervenciones de poco a poquito. Sí, justamente. Y pues al final también uso de suplementos. O sea, yo creo que muchas veces le tenemos miedo, pero inclusive hasta las personas que no somos vegetarianas o que no adoptamos una dieta muy basada en plantas, ¿no? Que somos omnívoros y comemos de todo. A veces necesitamos un extra de suplementos porque no siempre vamos a lograr cubrir por las cantidades que mencionabas, ¿no? Que de repente sí yo consumo verduras, pero consumí verduras 2 veces al día y esa verdura que consumí no me va a aportar vitamina C, ¿no? O fósforo. Entonces, al final tendré que optar por algún suplemento que pueda ayudarme a cubrir esas necesidades. Y pues imagínate en una persona que a lo mejor no tiene el apoyo de un profesional de la salud y que justo empezó solito a hacer esta transición, con mayor razón tienen que optar por el uso de suplementos para poder ayudarse, ¿no? Y tener estos requerimientos nutricionales. ¿Cuántas veces nos pasa que hacemos la sopita de verduras y la recalentamos y la recalentamos? Nos queda para 3-4 días y cada hervor también se va a perder mucho de las vitaminas porque también sabemos que todas las que son hidrosolubles pues son muy, muy termosensibles. Simplemente la manipulación, cómo la estás picando, el tiempo de cocción, o sea, el método en el que estás preparando tu platillo. Entonces creo que eso sí, o sea, y quise hacer este paréntesis porque sí es cierto, realmente tengas o no una dieta vegana, vegetariana, claro que va a haber como ciertos fugas, ¿no? De lo que estamos consumiendo. Entonces, en este tipo de patrones de alimentación, pues con muchísimo más razón hay que tratar de apoyar esta parte con lo que más podamos en cuanto a la proteína. Y ahorita que tocaste ese tema del recalentado, me recordó un poco la parte de la vitamina C de los jugos, ¿no? Que es bien típico que la población se consuma su jugo de naranja de medio, 1 litro, lo que tú quieras, ¿no? Porque tiene vitamina C. Y lo acabas de mencionar, las vitaminas son muy volátiles, son muy termosensibles, muy sensibles a la oxidación. O sea, el juguito que tú exprimiste en la mañana, si no te lo tomas, inmediatamente se va la vitamina C, ¿no? Entonces, muchas veces también, por ejemplo, los jugos verdes, ¿no? Que de repente sí tienen muy buena fuente de fibra, muy buena fuente de vitamina, pero igual, si no la aprovechas en los primeros minutos, esas vitaminas al final pasan a otro lado y si fue un jugo sin cuando le extraen toda la fibra, al final te estás consumiendo pura azúcar, realmente no estás consumiendo la fibra que también tienen las verduras, ¿no? Entonces, sí es importante recalcar como en qué momentos y también de que no porque consumamos puras verduras, a lo mejor estamos teniendo todos los aportes. Todo en orden. Y la temporalidad, ¿no? Bueno, establecer
si ya realmente va a ser una adaptación 100% a este tipo de dietas o solamente se trata de buscar una alternativa 1 o 2 veces por semana o en ciertos periodos al mes cuando la persona pues decide hacerlo porque hay más tiempo o hay más disposición, ¿no?, de la familia. Pero cuando ya es una forma de sobrellevar la dieta vegana, vegetariana, o sea, ya un estilo de vida, pues también checar mucho la cuestión de la temporalidad y las combinaciones de suplementos, porque a veces toman de diversas presentaciones, que si en polvo, que si en las malteadas o los suplementos orales, pero aparte en las pastillas. Entonces también ahí es como un poquito de nada más apoyarlos y que todo esté en orden con el profesional de la salud que los esté atendiendo para que no generen alteraciones. Y otro suplemento al que me gustaría hablar es el omega 3, ¿no? Que muchas veces ningún mexicano cubre el aporte de omega 3 que necesitamos, ¿no? El requerimiento. Aquí es importante recalcar que, por ejemplo, también para las personas veganas, que hablábamos en un inicio que es un estilo de vida y que definitivamente ellos no consumen nada derivado de los animales, hay suplementos exclusivos para ellos, o sea, esa línea de, por ejemplo, omega 3 derivado de las algas marinas, ¿no?, de la linaza, justamente para poder ser más amigable con lo que ellos están profesando, porque al final es algo por parte ética, por parte medioambiental y demás, ¿no? Entonces, sí los hay. Por ejemplo, también estaba la controversia de la vitamina B12, ¿no?, que también solo de origen animal. Al final también ya existe la versión vegana, que es pues sin nada animal, y que también existen para ellos, ¿no? O sea, porque muchas veces ese es el miedo de las personas que a lo mejor tienen espinita de volverse veganos por el medio ambiente o por la cuestión animal, pero no saben que todavía existe, exactamente, que existe todo este mundo que al final sí es indispensable tener un acompañamiento con el profesional de la salud para ayudar a hacer esta transición más amigable, como ya lo mencionabas, poco a poco, porque muchas veces también piensan que los alimentos o los platillos son muy aburridos, ¿no? Sí, verduras al vapor, que siempre ensalada. Va a ser lo mismo. Entonces, al final hay muchas preparaciones ya hoy en día que es poco a poco ir acompañando al paciente, ¿no? O sea, si quiere dejar de comer huevo en los hotcakes, pues ya hay la opción de linaza remojada o chía remojada para sustituirlo, ¿no? O sea, que hay cositas que sí pueden ir haciendo poco a poco y que cuando estén listos, pues vayamos haciendo toda la transición, ¿no?, en dado caso que lo quieran realizar. Incluso si quieren recetas prácticas, no todo tiene por qué ser súper elaborado y horneado. O sea, hay muchas versiones muy fáciles en las cuales se puede preservar las vitaminas, que no sea una cocción muy extrema y que sean versátiles y que aparte sepan ricas. Sí, justamente. Y bueno, pues ¿para quién va dirigido? O sea, si en algún momento nos toca a nosotros recomendar la dieta vegetariana, ¿a quiénes va dirigido? Yo, a mis pacientes renales. Sí, totalmente. Yo creo que enfocándonos en la cuestión de patologías, pues sí, claro está que sabemos que está el beneficio importantísimo, pero creo que es como la invitación de cualquier persona que quiera y que esté consciente del cambio que se pueda, pues, permitir, ¿no?, el establecer de poco a poco, de forma transitoria. Para personas saludables sabemos que, pues, sin problema, y en ciertas patologías con ciertas restricciones, pues sí tendríamos que como poner un poquito más de atención. De ahí en más yo lo veo algo bastante noble, bastante bueno, es una muy buena práctica, hablando de la cuestión también de sostenibilidad y ética, porque pues sabemos que son puntos importantes a considerar. Igual también pacientes, o bueno, no pacientes, sino personas que relativamente, ahorita que decías lo ético, que busquen esa parte ética y que esté dentro de ellos, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántos no se dejan influenciar por el amigo? De que yo estoy volviéndome vegano, está bien padre, yo vegetariano, y ahí va el otro sin saber el contexto, beneficios, todo lo demás. Entonces creo que más que moda, sí deberemos de entender los beneficios, el impacto ambiental, la parte animal y lo que tú quieras, y empezar poco a poco, ¿no? Ir progresando, y que cualquier persona puede ser candidata a este tipo de dietas. Y puede ser temporal, o sea, también no es como un estilo de vida que se va a quedar para siempre, ¿no? Exacto, creo que es lo padre que te puede permitir ver qué tanto te puedes adherir, qué tanto se adapta a tu forma de vivir, a tu economía, a tus tiempos, y pues al final de cuentas yo creo que más de alguno va a regresar por todos los beneficios que ya mencionabas, digestivos, el control de peso, el control de las comorbilidades. O sea, de verdad que es una de las dietas, de los tipos de alimentación que resultan muy favorables siempre y cuando, claro está, esté bien planificado, esté de forma individualizada y tenga una muy buena evaluación para no tener pues efectos pues contradictorios o algún tipo de que por una mala información o porque no se estableció desde un principio todo lo necesario, lo importante, pues que genere algún tipo de
alteración. Sí, justamente. Y bueno, ya para ir concluyendo y para ir cerrando un poquito como este tema del que estuvimos hablando, importante creo yo que hay que planificar si como individuo, como familia quieren optar por este estilo de vida, hay que ir planificando cómo lo vamos a ir haciendo y empezar como ya comentábamos, ¿no? Un día a la semana sin carne. O empezar con el típico una comida sin carne, una cena sin productos de origen animal, ¿no? O sea, ir poco a poco y viendo con lo que tienen en casa, siento yo. O sea, ir planificando con esto, no hace falta irse al extremo e ir al súper a comprar todo lo que a lo mejor ni lo van a utilizar, ¿no? O que no saben cómo prepararlo. Exacto, entonces ir poco a poco, paulatino, y conforme esto va pasando, ir creando la conciencia, ¿no? También. Yo no recomendaría que nadie dé un paso sin antes hacerse una evaluación nutricional. Sí, claro, checar los estudios y también pues saber específicamente todo lo que ya mencionaba, el contexto de la persona para poder ser más específicos y pues tener el éxito, ¿no? A final de cuentas, si se tiene un objetivo particular, entre más información podamos nosotros identificar del por qué sí o el por qué no, creo que también tiene mucho que ver con el éxito. Otro punto importante que lo hemos estado tratando en todo lo largo de esta charla, la educación a los pacientes, la educación a los familiares de los pacientes. ¿Para qué? Para que se comiencen a perder todos estos mitos de los que ya hablábamos, que si es muy cara, que si voy a tener deficiencias, que si es muy difícil seguirla. Creo que todo esto tiene sin duda una respuesta. No hay aquí como tal limitantes tan fuertes como para que la resaltemos. Creo que es mucho de el desconocimiento o el miedo. Entonces, hacer una buena educación al paciente, tener los materiales adecuados, hablarles de las partes, por ejemplo, en qué momento se va a estar la suplementación, en qué momento necesito que me combines estos grupos, en qué momento necesito que a lo mejor incrementes de esta verdura particularmente porque ya venía con una deficiencia la persona, o en qué momento sabes que primero resolvemos esto y posteriormente comenzamos poco a poco a pues tener este tipo de dieta un poco más flexible con la cuestión de los productos de origen animal. Y bueno, por último, la parte de la suplementación, ¿no? Importante, ya lo comentabas ahorita, si hay algo previo, pues tratar eso. Si hay una deficiencia, tratar de resolver la deficiencia antes de pasar a la parte de ya dejar de tajo, ¿no? Los alimentos de origen animal. Y creo que con esto me gustaría también cerrar este punto de que si van a empezar como la transición, que no sean tan duros con uno mismo, ¿no? O sea, porque muchas veces, ya lo comentábamos también a lo largo de esto, la parte social, la parte de disponibilidad o inclusive accesibilidad de repente, ¿no? Que no tenemos la sustentabilidad para seguir haciendo comer fuera, ¿no? En un restaurante, que pierdan ese miedo de chin, hoy no pude seguir todo mi plan vegetariano o vegano, pero que traten de ser un poco flexibles al principio, porque creo que esto puede ser un error en el éxito de que puedan llevar este estilo de vida, de que son tan estrictos, son tan, pues se castigan uno mismo de que ya no lo siguió, ya no lo vuelvo a seguir nunca, ¿no? O empieza el siguiente lunes. Y creo que algo importante para este y para cualquier otro estilo de vida o tipo de patrón dietético es eso, permitirte darte ese resbalón, ese tropezón y decir, ni modo, me resbalé, lo sigo intentando a la siguiente, ¿no? O sea, el siguiente tiempo de comida va a ser mejor que porque muchas veces es hasta el siguiente lunes, hasta el siguiente mes, hasta el siguiente año, ¿no? Entonces van postergando todo esto y creo que eso lo vuelve muy inaccesible, ¿no? O insostenible para las personas. Y bueno, antes de finalizar, tenemos unas preguntas que nos hicieron llegar. Ok, buena pregunta. Pues primero sería conveniente mencionarle todo lo que conlleva, los beneficios, que si bien va a ser para un largo plazo, podemos establecer como estas pautas y poder ir como poco a poco avanzando, ¿no? En este tipo de estrategias. Evaluar previo, muy bien, tener una historia clínica completa para, bueno, ahorita ya lo mencionábamos, si es que se identifica algún tipo de deficiencia, primero corregirla, trabajar en ello, para posteriormente trabajar en un nuevo plan, en una nueva forma de alimentarse y que no vaya a tener como estas barreras o estos bloqueos del miedo a no poder hacerlo. Yo siempre pregunto el por qué, o sea, ¿por qué quiere empezar una dieta vegetariana, vegana? Creo que eso ya me dice mucho de la persona. A veces nada más me comentan, es que escuché que es buena. Entonces, desde ese punto ya comienzo mira, los beneficios son esto. Como ya lo mencionaba Pau, esto es algo a largo plazo, no es como una moda, no es esto. Entonces, trato de darle una educación desde antes y ya con base en eso, a veces los pacientes dicen, no, pues no es lo que esperaba, ¿no? Yo prefiero no seguir. Entonces, ahí ya vamos recapitulando, ¿no?
Entonces ya una vez que identificamos el por qué quiere el paciente hacer esta transición, si es por enfermedad, si es por lo que escuchó de la vecina, si es porque lo leyó en internet o X o Y, pues al final ya vamos trabajando un poquito sobre estos mitos que también las personas van teniendo, ¿no? En esta transición. Y empezamos poco a poco. La verdad es que yo empiezo muy poco a poco con cada una de las personas para ver la tolerabilidad, adaptación que tienen hacia este estilo de vida, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado que encuentro personas con síndrome de intestino irritable y pues les cae muy mal, por ejemplo, la lechuga, ¿no? Entonces, creo que así vamos poco a poco transicionando y viendo de qué modo pueden ir dejando ciertas proteínas animales o cuáles están dispuestas a dejar, ¿no? Porque a veces no son todas. Entonces, sí creo que es muy individualizado y eso es lo que yo trato de hacer en consulta. Bueno, lo más complejo, lo más importante aquí a resaltar es que muchas veces se vuelve muy restrictiva y no tendría por qué ser así. Ahí te das cuenta que hubo pues falta de educación con respecto al profesional que le indicó este tipo de dieta y comienza a haber una pérdida de peso bastante importante por el desequilibrio. Comienza a haber como muchos síntomas en relación a que se sienten pues débiles, mareados, cansados. Y no tendría por qué ser así. Una buena planificación de dieta vegana, vegetariana, más la consejería particular de suplementación, también guiada y con el visto bueno, claro está, de un médico tratante para evitar complicaciones pues, a la salud. Yo lo resumiría en fracaso, porque al final muchas personas que lo inician así solitos, por lo regular, como ya lo mencionaba Pau, empiezan con mareos, ¿no? Desmayos, de que no tienen el aporte suficiente de calorías y creen que nada más con quitarse, ¿no? Las proteínas y sin suplirla, bueno, no proteínas, sino alimentos de origen animal y sin sustituirlo con algún otro grupo de alimentos, pues la verdad es que no lo logran. Entonces sí, deficiencias nutricionales, falta de apego por la parte estricta de cómo son, y eso es a lo que yo me refería también hace un rato, de tratar de que sean flexibles, ¿no? De que no se castiguen, de que si no lo pudieron cumplir, porque al final es una transición y no es de un día a otro. No podemos despertar hoy y decir, hoy no voy a comer a partir de hoy el resto de mi vida nada de origen animal, porque para mí sería muy complicado, ¿no? Entonces creo que sí, esta transición de poco a poco y fracaso, yo lo resumiría fracaso. Porque a veces creen quitar las proteínas de origen animal y no se habían dado cuenta que esa estaba dentro de lo que es origen animal y ya como que se mortifican, se preocupan y pues sí, la terminan abandonando. Bueno, creo que son los pilares esenciales: planificación, educación y la cuestión del monitoreo para evaluar la cuestión de la suplementación. Sí, y tener bien definido también el por qué. O sea, yo siempre digo el por qué lo quieres hacer. Lograr qué quiere, a dónde quieres llegar con eso. Porque con base en eso tú puedes saber si va a ser algo flexible, algo muy estricto, y cómo lo puedes ir adaptando al paciente, ¿no? Para ir haciendo esta transición. O que están imitando a alguien. Sí, es totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por las preguntas que nos hicieron llegar. Esperamos haber pues resuelto todas sus dudas y que este tema les haya sido provechoso. Muchas gracias por la invitación otra vez aquí en Guadalajara. Gracias, Uni. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Todos los que nos escuchan en redes sociales, no se pierdan los siguientes episodios ya del siguiente año. Que tengan una feliz Navidad, próspero año nuevo para todos. Muchas gracias por escucharnos y bueno, no olviden compartirnos para poder llegar a más personas con estos temas de salud y nutrición. Bye.